Precandidato a la presidencia de Colombia, David Luna, bienvenido al programa. Claudia, buenas noches para ti y para todos tus televidentes. Precandidato, esta decisión de Gustavo Petro de firmar el decreto, el llamado decretazo, ¿cómo lo interpreta usted? Primero, Claudia, permíteme, como ya lo hiciste, solidarizarme con la familia de Miguel Uribe y con Miguel Uribe, que además de ser amigo ha sido colega en la política. El atentado contra su vida es inadmisible y que le quede claro a los delincuentes que no nos vamos a arrodillar ante ellos, como tampoco nos vamos a arrodillar ante un gobierno que tal vez no esté usando las armas, pero que está utilizando algo que es aún peor, que es la violación de la Constitución. En segundo lugar, claramente el presidente Petro no es ningún pendejo. Él sabe perfectamente que su decreto de convocatoria a la consulta popular, ya negada por el Senado, es inconstitucional y está lanzando ese decreto precisamente para que con demandas como la que yo presenté, el Consejo de Estado lo declare inconstitucional. Y esa va a ser su excusa para salir a la calle, recoger firmas y convocar una Asamblea Nacional Constituyente que seguramente le permita participar en una reelección que hoy es prohibida o en su defecto ampliar su periodo argumentando problemas de orden público y de seguridad. Que le quede clarísimo al continente que acá en Colombia atravesamos una ruptura institucional. Un hombre que dice ser demócrata, pero que claramente es el más autoritario. Un hombre que dice ser una oveja, pero está disfrazado de lobo. Y yo, que siempre he hecho oposición con altura, con respeto, sin gritar y sin insultar, hoy quiero señalar que exigir no es polarizar. Yo tengo desarmada mi palabra, tengo desarmada mi espíritu, pero al doctor Petro lo enfrento con contundencia y lo que él quiere dar es un golpe de Estado disfrazado. Pues ese golpe de Estado que ustedes están denunciando ha sido destapada, esta carta de la consulta popular, como respuesta a un hundimiento que se ve venir inminente del Congreso de la Reforma Laboral, Jefferson. Así es, Claudia. En este momento el mismo Congreso está debatiendo esa reforma laboral que parece ser otro de los puntos de chantaje que pone el presidente Gustavo Petro, senador David Luna y candidato presidencial. Le quiero preguntar precisamente como este punto en particular, ¿usted cómo interpreta lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro? Que por un lado asegura a su ministro del Interior que podría desistir de esa consulta popular, de ese decretazo, si el Senado aprueba una reforma laboral a la medida que la exigió y la quiere imponer el gobierno nacional, y al mismo tiempo también amenaza con una asamblea constitucional. ¿Usted cómo interpreta ese chantaje que hay en este momento contra el legislativo, que muchos han calificado también como una extorsión? Hombre, Jefferson, es que hace 2 o 3 días el presidente Petro trinó en su cuenta de X y sugirió que el atentado contra el precandidato Miguel Uribe era producto de que el Senado de la República había tomado la determinación de no tramitar un proyecto de ley que él había presentado. Hágame el favor, como si las decisiones de los entes autónomos estuviesen obligadas a darse, o de lo contrario, quienes estamos en lo público tenemos que soportar la violencia. No, al presidente Petro que le quede claro que el Congreso es autónomo y es independiente, y a la ciudadanía que le quede claro que el Congreso le ha aprobado muchas cosas al presidente Petro. Él lo que pasa es que utiliza la narrativa siempre para victimizarse y utiliza la narrativa siempre para pretender hacer creer que no puede gobernar porque no lo dejan. No, no tiene resultados en el gobierno es porque es un mal gobernante, porque lamentablemente no llega a tiempo a las citas que él mismo convoca o a los meetings regionales que él mismo convoca. Entonces estamos teniendo un problema muy complicado.
Yo lo dije desde enero de 2024. En algún momento me tildaron de loco, de alarmista, pero hoy la historia me está dando la razón. El gobierno del presidente Petro pretende, bajo alguna artimaña jurídica, ahora soportada por un exfiscal de nombre Montealegre, pues quedarse en el poder. Y eso no lo vamos a tolerar porque los colombianos siempre hemos respetado y hecho respetar las reglas. Quiero preguntarle, precandidato David Luna, por un hecho además que es muy simbólico. Ustedes pueden ver en pantalla el momento en que él firma el decreto. Y atrasito se ve esa bandera que batía, usted se acuerda, en esa concentración que llamó el 1 de mayo, libertad o muerte. La banderita que tiene un mensaje simbólico muy, muy grande. ¿Por qué usted cree que él insiste en poner ese símbolo por ahí siempre, fuera de ese día que lo hizo abiertamente y le dijo a los colombianos es la libertad o muerte, y cuando dijo que él interpretaba al pueblo y que si entonces el Congreso no le hacía caso al pueblo, entonces se iban a hacer efectivo ese eslogan, y ahora lo usa justo cuando firma el decreto? ¿Usted cómo lo interpreta? Mire, Claudia, yo creo que en el mundo hay muchos tipos de liderazgo, pero en política particularmente hay dos tipos. Los líderes que construyen y no destruyen, los líderes que suman y no restan, los líderes que del disenso construyen el consenso, los líderes que finalmente entienden que están es para servir y no para servirse. Yo pertenezco a ese grupo de líderes. Pero hay otros líderes que saben perfectamente que la única forma de convertirse en protagonistas es dividiendo, es generando controversias, es generando odios, es profundizando las heridas que una nación como Colombia tiene. Petro no le interesa resolverle los problemas a los estudiantes que les prometió en campaña condonarle los créditos. Lo que le interesa claramente es que entiendan que alguien se está tratando de oponer, alguien se está tratando de atravesar. ¿Por qué? Porque así genera caos. Y la teoría del caos desde hace muchos años funciona y ha dado lamentablemente resultados. Entonces yo terminaría con este mensaje a los ciudadanos: por favor, no se dejen meter los dedos en la boca. No solamente se informen por el link o por el titular, profundicen, hagan pedagogía, porque el país, particularmente Colombia, no la está pasando bien. El sábado atentaron contra la vida de un candidato presidencial y el miércoles hubo más de 40 actos terroristas en el departamento del Valle del Cauca y del Cauca. Hechos terroristas que demuestran que el presidente le amarró las pies y las manos a la fuerza pública precisamente para conectar con esa delincuencia. Senador, es importante hasta ahora también, de acuerdo con lo que usted nos habla, hablar de lo que representa esa firma del decretazo de la consulta popular, que arranca con una fuerte batalla jurídica y una tormenta institucional sin antecedentes en la historia de Colombia. 8 partidos de oposición e independientes han demandado este acto administrativo del presidente Petro ante el Consejo de Estado. Nosotros no podemos permitir que el presidente siga brincándose la ley. No puede hacer consultas para desconocer las decisiones del Congreso, como no puede suplantar a la rama judicial tomando decisiones sobre si las decisiones del Congreso son legales o no. Esto es un exabrupto y por eso demandamos ante el Consejo de Estado. También le pedimos a la Corte Constitucional que suspenda, porque a ella le corresponde el análisis de la convocatoria de estos famosos consultas. Pero lo más importante, interpusimos una denuncia penal contra todos los firmantes de ese decreto por un prevaricato abiertamente visible, que yo creo que no puede permitírsele aquí a la institucionalidad y a los más altos poderes públicos brincarse la Constitución y la ley. Señor candidato presidencial David Luna, hablemos sobre este punto en particular. Desde su perspectiva, este decreto que convoca la consulta popular firmado por el presidente Gustavo Petro, ¿es intocable de aquí al 7 de agosto? ¿O desde su perspectiva es posible que legalmente se pronuncie
el Consejo de Estado y pueda ponerle un freno a esta decisión que muchos han calificado como un atentado en contra de la democracia de Colombia? Mire, Jefferson, yo demandé el decreto esta mañana y estoy absolutamente convencido que el Consejo de Estado lo va a declarar inconstitucional. Pero ojo con esto, el presidente lo tiene claro, el presidente sabe que le van a declarar el decreto inconstitucional y lo que precisamente quiere es eso, para generar caos, para llevar o para impulsar a mucha gente a la calle con el objeto ya no de hablar de una consulta popular, sino de una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Petro todo lo tiene perfectamente delineado, todo. Y ese caos lo que pretende es que pueda permanecer en el poder. Pues bueno, afortunadamente acá también leemos, acá también estudiamos, acá también entendemos y sobre todo comprendemos las estrategias maquiavélicas y por eso vamos a hacerle frente a esta ruptura institucional que el presidente plantea. Sí, precandidato, mire, para terminar quisiera saber además, porque frente a toda esta crispación política y preocupación por el decreto que firmó el presidente Gustavo Petro, también está la amenaza nuevamente de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. El mandatario está diciendo que lo podrá hacer mediante firmas, es decir, pasando por encima del Congreso según él, y advirtiendo que ese sería el camino si no le aprueban sus iniciativas en el legislativo y no prospera la consulta popular sobre la reforma laboral. Que nos hunden todo, supongamos. Entonces, lo que sigue son 8 millones de firmas. Un trabajo intenso, difícil. Pero el pueblo ya decidió decidir y no se va a echar para atrás y todos los instrumentos que existen en Colombia, incluida la Asamblea Nacional Constituyente, se utilizarán porque el único soberano, el único detentor del poder en Colombia se llama el pueblo de Colombia. ¿Cómo también interpretar entonces, no solamente contento con el decretazo, ya empezar a amenazar nuevamente con llamar a una asamblea constituyente ahora convocada por firmas? Mire, Claudia, yo quiero insistir mucho en esta frase. Exigir no es polarizar. Yo hago la política con respeto y sin insulto, pero con firmeza. Y al presidente Petro hay que decirle que ya sabemos cuál es su triquiñuela. Él quiere emitir este decreto para que el Consejo de Estado se lo declare inconstitucional porque lo que verdaderamente está pensando es en convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto o de incluir la reelección o de incluir la ampliación de su periodo presidencial. Pero tenga la absoluta seguridad que este país, como no se va a doblegar ante los delincuentes que atentaron contra la vida del candidato Miguel Uribe, tampoco nos vamos a doblegar con quienes atentan contra la Constitución. El presidente Petro dejó de ser un demócrata hace varios meses para convertirse en un ser autoritario, en un ser que lo único que le interesa es su propio beneficio. No le ha resuelto un solo problema a los colombianos. Tenemos más coca que nunca antes. Tenemos más municipios controlados por los grupos al margen de la ley que nunca antes. Tenemos las tarifas de energía más costosas que nunca antes. Por primera vez estamos importando gas en 40 años y nos está costando más. Los alimentos y la gasolina están más costosos que nunca antes. Esto no se trata de carreta, de discurso, de ideología. Yo le pregunto a sus televidentes, si a ellos les llena la nevera la derecha o la izquierda. No, la ideología no le llena la nevera. Los mandatarios, los gobernantes, los líderes son elegidos para resolver los problemas, no para atizarlos. Y por esa razón, pese a las amenazas, a los atentados, a todo lo que estamos viviendo, sufriendo y temiendo en Colombia, tenemos que plantear que hay esperanza.
y hay esperanza para recuperar la moral, para recuperar el orden público y por supuesto para recuperar algo que es todavía más importante y es la comunicación entre los iguales. Señor candidato presidencial David Luna, como siempre es un gusto tenerlo acá en el programa La Noche. Gracias por su tiempo, porque fue difícil esta entrevista, pero finalmente accedió a responder esas preguntas que se hacen nuestros televidentes. Una feliz noche. Muchas gracias, siempre firmes. Muchas gracias por esta invitación.